Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la clase introductoria de la salud y los cuatro pilares de la salud. En esta sección de introducción al curso de las bases de la medicina y la salud para todos, vamos a comenzar a entrever de a poco estos cuatro pilares para después profundizarlos en las distintas secciones. Esta clase está apuntada a entender lo que es la salud y cuáles son las cosas que rigen la salud en el ser humano. Aquella situación no está bien enseñada en las carreras de medicina ni en las otras carreras de los profesionales de la salud. Por ahí en las carreras de kinesiología sí se profundiza en el segundo pilar que tiene que ver con el movimiento. Pero ni siquiera en la carrera de nutrición profundizan en cuál es la mejor nutrición humana. En esta clase he reunido lo mejor de lo que dicen milenios de sistemas médicos y grupos humanos en las tradiciones orientales, sistema de la medicina ayurveda, sistema de la medicina china, y por otro lado, lo que dicen los últimos siglos de los mejores avances científicos en lo que es la fisiología humana y la salud. Vamos a integrar lo mejor de todo eso. Les voy a ir dando las referencias y vamos a ir entendiendo cómo podemos vivir de forma sana, previniendo así las enfermedades y sanando muchas de ellas. La verdadera sanación de las enfermedades se hace siguiendo las leyes de la vida, del cuerpo y de la naturaleza. Vamos a comenzar entonces de lleno en la clase. A manera de introducción entonces vamos a hablar a profundidad en esta clase de los cuatro pilares. La alimentación, que ya decía Hipócrates, toda enfermedad empieza en el intestino. La biomecánica, lo que respecta al movimiento del cuerpo y del ser humano, y la postura que tenemos al emprender las distintas actividades domésticas, laborales, incluso deportivas. Y cómo ese movimiento va a repercutir en el cuerpo, en la linfa, en el aparato locomotor, en las articulaciones, etc. La respiración como tercer pilar y gran modulador del sistema nervioso autónomo, como lo han trabajado miles de escuelas filosóficas y tradiciones religiosas en la antigüedad. Y por último, el cuarto pilar, vamos a tomar lo mejor de lo que es la salud mental con la meditación y con el trabajo con las creencias. Trabajo que se desarrolló con la programación neurolingüística y todas las disciplinas de ella derivadas, la biodescodificación entre muchas otras. Vamos a partir hablando del concepto de salud. ¿Sí? Vamos avanzando. ¿Cómo hemos de saber entonces lo que es la salud? Les voy a contar un poco sobre la historia del higienismo, que nace de la naturopatía. ¿Qué es el higienismo? ¿Qué es la naturopatía? En el siglo XIX, en el año específicamente 1837, se forma la Sociedad Americana de Fisiología. ¿Cómo se forma esta sociedad? Era un grupo de personas que estaban tratando de buscar cómo podemos hacer para que el ser humano no se enferme. ¿Por qué el ser humano se enferma? ¿Qué está haciendo el ser humano en su día a día que hace que aparezcan las enfermedades? Todas. ¿Y cómo podemos hacer para vivir saludablemente, sin enfermedades? Ante esa pregunta se dieron cuenta que la mayoría de las respuestas a esas preguntas estaban en que el ser humano tenía que vivir acorde a las leyes de la naturaleza, en un ambiente natural, comiendo natural y respetando toda aquella ley natural provista por la naturaleza. Entonces el propósito de este grupo era adquirir y difundir un conocimiento sobre las leyes de la vida para promover la salud humana y la longevidad. Isaac Jennings, primer clínico en Estados Unidos en usar el ayuno terapéutico y los principios higiénicos en vez de drogas. Fue el fundador, este personaje, del movimiento de la higiene natural. Luego apareció Herbert Shelton, que difundió estas prácticas. Así, por ejemplo, dejar de comer, eso es el ayuno. Dejar de comer es una de las herramientas terapéuticas más poderosas que existe. Está la anécdota de una persona que tenía una afectación reumática tipo artritis reumatoidea, con dolores en las articulaciones muy severos. Esta persona tenía dolores tan grandes que un día dijo: voy a dejar de comer, porque ya no le encontraba sentido a la vida, no quería seguir viviendo por los dolores. Pasó un día,
2 días, 3 días sin comer y de repente empezó a sentirse mejor. Al cuarto o quinto día ya se le habían disminuido por completo los dolores y resulta que como que se le pasaron los dolores, le la vida, la energía, el alma al cuerpo. Y esa persona quiso seguir viviendo. Volvió a comer y se le pasó la enfermedad. Caso anecdótico. Hoy en día la ciencia ha estudiado a profundidad lo que es el ayuno, lo que es los efectos positivos que tiene en la salud el dejar de comer. Y ese es un ejemplo. Así nace, por ejemplo, el concepto de ortopático versus el heteropático. El concepto ortopático es: vive correctamente, duerme de forma natural, toma agua pura, come cosas naturales y vas a restablecer tu salud. Y si estás enfermo, vuelve a lo mismo y vas a restablecer la salud. Eso es la sanación. Por otro lado está el concepto heteropático, que enfermamos porque disrumpimos alguna ley natural, porque comemos algún alimento no natural, porque dejamos de movernos como es natural, porque respiramos de forma natural o porque tenemos pensamientos nocivos para nosotros mismos. El concepto heteropático entonces aparece como un agente externo que busca tratar de eliminar esa enfermedad. Sin embargo, la enfermedad no se va a eliminar nunca por un agente externo, porque la verdadera salud emerge viviendo de forma correcta lo que es el concepto ortopático. Así empiezan a haber dos grandes grupos y corrientes de seres humanos: los que vivían con la higiene pura como base de la salud y los que vivían con el concepto heteropático, en donde se desarrollan los medicamentos, las cirugías y cualquier tecnología que apunte a erradicar alguna enfermedad casi que con tijeras o con algún agente externo. Entonces, una higiene auténtica es una síntesis de todos los factores normales de vitalidad y no simplemente un régimen alimenticio. Se deben tener en cuenta el agua pura, el aire puro, el sol, el aseo corporal, el ejercicio adecuado, el reposo, el sueño en horas oportunas y el equilibrio emocional, mental y espiritual. Es este estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Así, y vamos a ir viendo en las distintas secciones de los pilares de la salud, cuál es este aire sano, cuál es esta agua sana y todos los factores naturales que rigen y promueven a un ser humano saludable. Así, por ejemplo, en el año 2010 hubo un país del sur del Asia, que se llama Bután, que le preguntaba a su pueblo cómo están, cómo se sienten. Y ese era el índice para saber qué tan avanzado estaba el país. El progreso ya no es un progreso tecnológico, es un progreso espiritual o anímico. ¿Cómo se siente el país? Desarrollaron una escala a través de un índice de felicidad. Tenían así un índice de felicidad, ustedes lo pueden ver ahí. Esto es en el año 2015. Así habían escalas y el porcentaje de las personas que estaba poco feliz era un 8% y las que estaba extensamente feliz era un 35%. De acuerdo a eso van mejorando las políticas públicas. ¿Para qué? Para mejorar la felicidad de las personas. Ese es el objetivo. De la misma forma, tradiciones tibetanas se consideraban civilizaciones espirituales y el progreso lo medían en términos de qué tan avanzado estamos en la alegría y en la espiritualidad. Ese era el foco para el avance de una civilización. Todos tenemos un médico dentro de nosotros. Solo tenemos que ayudarlo en su trabajo. La fuerza de la sanación natural dentro de cada uno es la fuerza más fuerte que permite sanar. Comer cuando estás enfermo es alimentar la enfermedad. Esta es una frase de Hipócrates, el padre de la medicina. Tiene muchos textos respecto a la medicina, pero es muy fuerte escuchar lo siguiente. Lo voy a releer, lo pueden releer conmigo. Comer cuando estás enfermo es alimentar la enfermedad. En la práctica, yo a mis pacientes les digo que cuando tienen un día estresante, cansado del trabajo, por favor sáltense la comida o relájense, hagan algún ejercicio de elongación y después pueden comer alguna comida liviana, alguna ensalada. Comer muy tarde en la noche, luego de estrés, solo va a llevar a un excesivo trabajo del cuerpo y de la mente, un sueño no reparador, y va a ser el comienzo de una cascada de eventos que va a llegar a la enfermedad.
Así, las verdaderas herramientas en la sanación son las más simples y las más gratis. El ayuno, la meditación, el tiempo de la naturaleza, la respiración, la alimentación. Así, siguiendo la línea de Herbert Shelton, científico que viene de esta rama de los higienistas que cultivaban los hábitos y el estilo de vida, aparece un naturópata chileno, Manuel Lazaeta, que escribe este libro, La salud al alcance de todos. Es un libro no técnico, no científico, detallista, no técnico. Poco sabía él de las enzimas y de las vitaminas y sus mecanismos, pero muy simple y muy poderoso en una filosofía. La filosofía de que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Desarrolló todo un esquema en base a que todos los problemas de salud son del intestino. La enfermedad, la fibromialgia, el hígado graso, la enfermedad reumática, los problemas oculares de la boca, todo es un problema intestinal y se llama fiebre intestinal. Y se puede entender cuando uno entiende lo que Lazaeta estaba diciendo. Hay afectación de los flujos sanguíneos, se tapan algunos vasos sanguíneos, se empieza la máquina del cuerpo a echar a perder en cierta medida. Hoy en día la ciencia oficial y más detallista lo corrobora descubriendo las potencialidades y el funcionamiento de la microbiota intestinal y qué pasa cuando hay disbiosis con el intestino permeable. Todas las enfermedades empiezan en el intestino y lo dijo Hipócrates de la misma forma. Pueden leer ese texto para profundizar un poco y vamos avanzando. Así, la medicina que yo estudié en la universidad me habló poco y nada de salud. La encontré con algunos indicadores que los vamos a hablar ahora. Los que ya empezaba a mencionar Shelton, Lazaeta y algunos indicadores que están aquí. ¿Qué es estar sano? Primero hay que ir al baño a defecar 2 a 3 veces al día. Cualquier persona que tenga constipación, estitiquez, estreñimiento, eso implica que hay cierto grado de inflamación en el intestino, hay estancamiento, la eliminación de los desechos no se está haciendo bien y cualquier enfermedad puede aparecer en ese contexto. La deposición flota, está bien formada, no duele al defecar, no ensucia la taza, tiene una consistencia firme, homogénea, idealmente sale más amarillita, como es la deposición de los bebés. Los bebés, las primeras deposiciones que tienen son relativamente doradas. Esa es una deposición sana. El sueño, no hay insomnio, no hay despertar precoz, no me cuesta quedarme dormido, no me despierto 3, 4, 5 veces en la noche y no tengo un sueño no reparador. Todas esas cosas son indicadores de que el sueño está afectado. Por ende, en cualquier momento puedo enfermar. Las pieles y las mucosas sanas. No hay manchas, no hay alergias, no hay resequedad de la piel. Las mucosas están húmedas. La energía vital, yo me siento con energía, con vigor, con ánimo para hacer las cosas y mantengo cierta alegría. Estos son los indicadores de salud. En cualquier momento que alguna de esas cosas falla, es que el cuerpo, algún engranaje, algún pequeño capilar, algún pequeño vaso linfático se obstruyó porque nos salimos del carril de la salud. El hambre. No sentir hambre hasta 4 o 5 horas después de comer. Todo va a depender de lo que estemos comiendo. Así, tenemos la medicina que habla de enfermedades y la higiene pura que habla de salud. Hoy en día se está desarrollando la medicina funcional, del cual yo soy un fanático. He estudiado la medicina funcional y es una buena forma de entender la salud desde la medicina, porque profundiza con la bioquímica y la fisiología en entender el por qué ocurren las enfermedades. Así, la medicina alternativa también nos ofrece otros indicadores de qué es estar sano. La salud va mucho más allá del cuerpo, va en acorde a un propósito y un trabajo que yo hago como ser humano. Trabajo en armonía mi motivación interna. Mentalmente estoy sano. Tengo una idea, unas ganas de hacer algo, voy y trabajo por eso. Tengo una independencia emocional. Comparto con las personas. Aprendo constantemente. Así las energías del cuerpo tienen una armonía. Y el plan de vida que tenemos
se ejecuta de forma normal. Hay 7 condiciones de salud, las voy a mencionar más adelante. Bien, entramos de lleno entonces en lo que son los 4 pilares de la salud. Ya les hablé de forma introductoria cuáles son. Con estos pilares, todas las enfermedades pueden encontrar sanación. Y si no encuentran sanación, van a encontrar sentido y la forma para sanar. Porque cuando entramos al pilar de la mente, no hay nada que la mente no pueda solucionar. La mente es muy poderosa. Sin embargo, la mente hay que alinearla a las leyes naturales. ¿Qué como? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo respiro? ¿Y qué pienso? Son los 4 pilares de la salud. Vamos viendo el primer pilar que concierne a lo que comemos, la alimentación. Aquí están las 7 condiciones de salud que veíamos en la diapositiva anterior. Estas 7 condiciones yo las tomé de la macrobiótica. La macrobiótica es un sistema de la medicina china para alimentarse. La China clasifica los alimentos en base al yin y el yang, a conceptos filosóficos que ellos han determinado de acuerdo a su sistema filosófico particular, que es que algunos alimentos son más yin y otros son más yang. Para entenderlo un poco, eso es como más femenino y más masculino. Y esas fuerzas y esas energías están dentro de nosotros y tienen que integrarse, tienen que mantener un cierto balance. De la misma forma que hay un ciclo sueño-vigilia y que el ser humano tiene muchos ciclos, en la naturaleza estos ciclos también existen. La semilla, que después es árbol, el día, la noche, los pájaros, todas las estaciones, todo tiene ciclos. El frío, el calor. Y eso en la medicina china lo generalizan, lo sintetizan como yin-yang. En este contexto lo mismo hacen con los alimentos. Hay alimentos que son más yang, tienen un fuego, algo muy fuerte, y otros alimentos que son más yin, más pasivos, más receptivos. En la medida que mantenemos un equilibrio entre estos dos sistemas, mantenemos la salud y la armonía vital. Y se cumplen estos 7 principios. El primer principio, no estar nunca cansado. Así, cuando uno ve a una persona que practica la macrobiótica y come de forma saludable, esos platos que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, no comen excesivamente, tampoco comen muy poco, no comen comida procesada, comen comida natural, comen comida que ellos mismos cocinan, etcétera, etcétera. No están nunca cansados, duermen en la noche, al día tienen mucha actividad, mucha energía, hacen las cosas, comen de forma tranquila y vuelven a lo que ellos hacen. Tienen un buen apetito, mantienen el apetito no solo por la comida, sino por la vida misma. Tienen un sueño profundo, duermen como bebés. Tienen una buena memoria. Están constantemente aprendiendo, realizan lo que ellos realizan, cualquier actividad, y se acuerdan, ¿ya? Nos acordamos de las cosas que hacemos, incluso cuando somos más viejos. Tienen un buen humor. Así ustedes van viendo que la esfera mental también está muy relacionada con la alimentación. Mantener el buen humor, la flexibilidad de pensamiento, la rapidez de acción, la tolerancia a otros puntos de vista y ser justos en nuestros comportamientos son algunas de las condiciones de salud, y que si alguna de esas tú te desvías es porque te saliste del carril higienista y nos salimos del carril de la salud. Así en la macrobiótica, un plato balanceado en general es así como se muestra en la diapositiva. Ustedes pueden ver que un 50% es de cereales integrales, no transgénicos. Un 20% verduras, un 15% proteínas, sopas antes que el plato, primero la sopa y después el plato, y después un postre. Así tenemos una tabla aquí abajo que ustedes pueden ver. Esto es solo a manera de esquema, es solo para entender que la alimentación es un pilar de la salud. En la medicina china clasificaban entonces los alimentos en base a las polaridades que tenían. Los alimentos que crecen bajo la tierra son más yin, los alimentos que crecen sobre la tierra son yang. La carne animal es muy yang. Los cereales integrales son neutros, no tienen tanto ni yin ni yang. Y lo más yin extremo es el azúcar. Y así tenían que mantener una relación entre ellos. Ahí tienen una tabla para ir viendo.
Hay libros enteros de macrobiótica. Esto es un barniz en lo que es la macrobiótica en sí, pero pueden entender un poco el concepto. Si alguno se interesara, puede buscar. Hay instituciones enteras de macrobiótica, libros para ver cómo es que preparan su comida, cómo es la forma de cocina, de dónde obtienen los alimentos, etc. Hay cánceres que se han sanado con macrobiótica. Repito, el cáncer se ha sanado con macrobiótica. Sí, hasta ese punto la macrobiótica ya ha demostrado sanación en muchas dolencias. Por ende, la sanación de las enfermedades ya existe. La cura del cáncer ya existe. Por otro lado, y en base a otra filosofía, que es la filosofía convencional, científica, actual, que muchos de nosotros, con la cual muchos de nosotros nos hemos sido criados y escuchamos en la televisión y las personas con las que nos rodeamos, es la ciencia pura, vitaminas, minerales, enzimas, etc. Aquí encontramos el poder del magnesio. Hay un libro entero del magnesio de Caroline Dean, The Magnesium Miracle, el milagro del magnesio. Pueden verlo. Ella trabajó midiendo el magnesio que está en los glóbulos rojos, puramente científico. De la misma forma el yodo. Está Guy Abraham, David Brownstein, Jorge Flechas. Hay muchos médicos que han profundizado en el yodo. Gabriel Cousens, en donde el yodo que estamos consumiendo es muy poco y se encuentra fundamentalmente en algas. Por ende, comer algas es fundamental. En Japón consumen algas por lo menos 3 veces al día. Consumen mucha cantidad de yodo. El yodo no solo es importante para la tiroides, sino para muchos órganos del cuerpo. Lo vamos a ver en una clase específica en la sección de alimentación. Las vitaminas del complejo B son importantísimas para el cerebro. Así, evitar los azúcares y los alimentos procesados, evitar las grasas procesadas, consumir las grasas saludables que podemos encontrar en los pescados, en los huevos, en el coco, y evitar el gluten y lácteo. Ahí ustedes pueden ver las cosas que el refinado, por ejemplo, el arroz blanco, nos va a tender a hacer mal. La leche de vaca es para el ternero. El trigo tampoco nos hace bien. El ser humano no está hecho para consumir trigo. De la misma forma, aceites vegetales. Vamos a ir viendo. En la sección de la alimentación vamos a profundizar en estas cosas. Por ahora estamos viendo algunas cosas de la alimentación. Así están los Buddha Bowls. ¿Qué come una persona que trabaja en el budismo? Miren el plato rico de cosas verdes, lleno de nutrición, antioxidantes, sustancias y minerales nutritivas, vitaminas, etc. Eso mantiene la salud. Respecto al higienismo, aquí se está cometiendo un grave error, sí. No hay que hacer grandes mezclas. Sí podemos mezclar las verduras. Aquí no hay proteína animal, así que no hay problema. Ese plato es relativamente vegetariano, así que no hay problema en la combinación. Pero si pusiéramos una proteína animal, no es buena la combinación. Tampoco hay frutas. Las frutas tienen que ser solas y con estómago vacío. Y estos son grandes platos de una nutrición muy buena. Sin embargo, los tibetanos comían un alimento por vez. Ya lo vamos a profundizar en la sección de alimentación. Específicamente con el magnesio. Cuando falta magnesio, el cuerpo tiene todos esos síntomas. Pueden ponerle pausa al video y leerlos uno por uno de forma a su propio ritmo. Esta diapositiva está puesta para que vean la importancia de la alimentación. Podemos ir mineral por mineral, elemento por elemento. O podemos utilizar las referencias filosóficas de Yin Yang o lo que usa la Ayurveda. El balance es individual. Sin embargo, hay lineamientos para cada uno. Esta es una gran base, lo de la alimentación ácida que lleva enfermedad y la alimentación alcalina que promueve la salud. También lo vamos a ver en una clase de la alimentación alcalina. A modo de ejemplo y resumen, una alimentación ácida está hecha de exceso de productos procesados, harinas refinadas, arroz blanco, exceso de papa, exceso de pan. Eso lleva a desechos, exceso de desecho en el cuerpo y exceso de producción ácido, específicamente ácido láctico si el exceso es de carbohidratos. Pero se acidifica la matriz extracelular, el pH cambia un poquito, eso está demostrado, descalcifica los huesos, perdemos calcio por la orina. La leche, por ejemplo, descalcifica los huesos y nos hace perder calcio por la orina. Ya vamos a ver, en la clase de alimentación alcalina vamos a profundizar en eso. ¿Qué pasa cuando
estamos con una alimentación muy ácida, que hay cualquier problema de salud. Las listas son muy grandes. Aquí yo solo puse un apartado de algunos síntomas. Lo primero que se siente es una falta de energía, entonces me fatigo, no tengo ganas de hacer las cosas, me cansé. No tengo ni siquiera fuerza para pararme de la cama. También ocurre con la mente ya como que me cuesta pensar. Tengo que hacer esfuerzo para pensar. Tengo que hacer esfuerzo para llevar a cabo una tarea mental. Eso es un síntoma de que estamos acidificados, estamos con un daño por la alimentación. Empezamos a tener sensaciones de frío, dolores de cabeza. En la boca se empiezan a retraer las encías, se inflaman haciendo gingivitis, caries y cualquier problema de dolor dental. Empieza a haber esofagitis, dolor en el esófago, reflujo, gastritis, problemas en el estómago. En el intestino, dolores, hinchazones, diarreas ácidas, dolores en el ano, dolor al defecar. Y luego de que todo el daño se absorbió al cuerpo, los problemas se van a las articulaciones y tengo dolores en las articulaciones. Y cuando se me va a las piernas, me duelen las piernas, tengo calambres en las noches. Calambre en las noches es un síntoma de acidificación. Dolor en la planta de los pies y molestia en la planta de los pies es un síntoma de acidificación. Cuando la acidificación se va a la mente, ya lo describí, hay una niebla mental, no puedo pensar. Cuando la acidificación es tan grande, se daña el tálamo y la estructura subcortical, ¿y qué es lo que ocurre? Que empieza a haber pena y el daño es tan grande que hay depresión. La mayoría de las depresiones son por una alimentación ácida. La mayoría de las depresiones son por una alimentación ácida. Esto es tremendamente importante porque alcalinizando la alimentación se pasan la mayoría de los problemas de salud mental. Cuando esos desechos ácidos llegan a la piel, aparecen espinillas, ronchas, manchas que no tenemos idea y que catalogamos de psoriasis, catalogamos de dermatitis atópica y cualquier tipo de lesión rara que aparezca en la piel es por un exceso de acidificación. El sistema inmunológico se deprime y tiendo a resfriarme frecuentemente, me baja las defensas y no puedo sobrellevar bien cualquier infección. Algunas guías respecto a la alimentación: evitar el uso de microondas porque es un agente externo, son ondas nocivas a los alimentos, destruyen las vitaminas. En cuanto a la masticación, tragar lo sólido y masticar lo líquido. Repito, tragar lo sólido, masticar lo líquido, es decir, comer lento. Comer lento, la digestión comienza en la boca. Evitar los líquidos con las comidas porque diluyen los jugos gástricos. Yo me acostumbré a tomar agua entre las comidas. No consumo con la comida un plato de bebida, un vaso de bebida, un vaso de jugo. Puede ser un poquito de agua, pero la idea es evitar el líquido con las comidas. Comer una cantidad que haga sentir al estómago semilleno, no llenarse. Todas estas son guías que van ayudando a una digestión cada vez más perfecta y por ende depurando el cuerpo. Una generalización de lo que sería una alimentación correcta. Vamos a leer juntos. Hay que comer frutas y verduras alcalinas que limpian el cuerpo. Frutas 2 a 3 al día con estómago vacío. No exagerar la fruta por el exceso de azúcar. Cereales enteros e integrales. Ojalá no transgénicos, ojalá sin gluten. Aunque las personas tienen acceso solo al trigo, que sea un trigo que ellos conozcan y que ellos hagan en casa. Ojalá integral, no un trigo refinado. Las proteínas animales, las carnes en pequeñas proporciones y acompañado de verduras, no acompañado de un cereal. Hierbas, especias, suplementos concentrados, todo eso bienvenido. Evitar, aquí puse jugo de fruta y verdura. La fruta ojalá comérsela sólida y no hacer jugo de fruta. Podemos tomarnos un jugo de fruta de vez en cuando, pero no consumir jugo de fruta por el exceso de azúcar, consumir la fruta sola. Sopas o caldos de verduras y de hueso, ideal para reponer vitaminas y minerales. Evitar las comidas fritas y procesadas, lo mismo con las grasas procesadas y las harinas refinadas. Beber agua, mucha agua, 2 litros por lo menos, 1,5 litros, varía persona a persona. Lo podemos medir con la orina que tiene que salir clara y transparente, así sabemos que estamos bien hidratados. Favorecer frutas y verduras, priorizar la proteína, evitar las harinas refinadas, lo que son las harinas blancas. Ya vamos a ver en la clase de gluten y lácteos qué pasa con el trigo, qué es el salvado de trigo, el afrecho,
¿Qué pasa con la refinación, en donde le sacamos el afrecho y la corteza al grano del trigo y nos comemos solo el grano? Eso es refinar el trigo, lo vamos a profundizar en la clase de el gluten y los lácteos. Y por último, alejarse de las grasas falsas. ¿Cuáles son las grasas falsas? Aceites vegetales que usamos para cocinar, porque los sometemos a altas temperaturas y eso lo destruye. Aceite de miraflor, maravilla, pepita de uva, canola, cualquier vegetal que se caliente se destruye. Mucha gente está consumiendo ese tipo de fritura y daña el cerebro, daña el estómago, daña el cuerpo. Preferir las grasas animales o el aceite de coco para cocinar.